haga su ingreso el señor postulante Julio Jean-Pierre Mateo Sedano, postulante a la plaza de Juez Penal Colegiado de Lima, Distrito Judicial de Lima. Puede tomar asiento. Doctor Mateo Sedano, buenos días. Buenos días, señor presidente de la Comisión y a los demás miembros de la Junta Nacional de Justicia. Agradeciendo a Dios por estar frente a ustedes con este gran honor y con la total predisposición de absorber las preguntas que tengan a mí efectuar. Muchas gracias. Doctor, ¿en qué se diferencia su cargo actual con el cargo al que está postulando? Doctor, yo desde el año 2018, diciembre del 2018, me vengo desempeñando como juez especializado en lo penal supernumerario. Desde el año 2018 al 2022, exactamente agosto, me he desempeñado como juez de juzgamiento, pero unipersonal. Por mi buena actuación en pandemia, en el año 2020 y 2021, donde llegué a una producción alta, a pesar de las restricciones que habían dentro de la pandemia y por el compromiso que uno tiene con el Poder Judicial, es que en agosto del año 2022, la presidenta de la Corte Superior de Justicia me designa, a pesar de mi condición de supernumerario, como presidente del Juzgado Penal Colegiado Transitorio del Callao. Brindándome la confianza para poder emplear estos métodos de gestión judicial que realicé en los juzgados anteriores y poder revertir la alta carga procesal, la cantidad excesiva de audiencias, cantidad excesiva de escritos que existía en ese momento en el Juzgado Penal Colegiado Transitorio. Debo señalar que estuve como presidente 1 año y medio y luego las gestiones siguientes consideraron que un presidente titular, un juez titular debería presidir. Y entonces ingresó un presidente titular y hasta la actualidad, doctor, desde agosto del 2022 me encuentro desempeñándome como segundo miembro del juez del Juzgado Penal Colegiado Transitorio hasta la actualidad, de la misma forma a la plaza que postulo. ¿Y cuáles son los casos que se presentan con mayor asiduidad en su juzgado? Bien. Por el tema de competencia, que nosotros vemos casos con una pena mínima mayor a 6 años, todos los delitos, por ejemplo, la mayor cantidad de delitos son de tráfico ilícito de drogas. Acordémonos que estamos situados en una zona geográfica como es el puerto del Callao, donde constantemente vemos salida de droga. El tráfico ilícito de droga es un delito muy recurrente, homicidio calificado, trata de personas, también vemos lavado de activos y algunos delitos de corrupción de funcionarios en el peculado doloso cuando supera la pena mínima de 6 años en el segundo párrafo. Y también hemos visto delitos de defraudación tributaria, eso sí, también delitos denominados complejos. Debo señalar que gracias a mi función como fiscal adjunto especializado en delitos de corrupción de funcionarios me ha dado esta destreza de poder manejar algunos casos que son denominados complejos y que a veces los magistrados siempre tienen una suerte de dificultad al conducir estas audiencias, ¿no? Porque son tediosas, largas. Ese es lo que tengo que decir, señor consejero. Su tesis de maestría fue criminalización del acoso no reiterativo en el Perú. ¿Esto a qué se refiere? Ya. En septiembre del año 2018 se incorpora como una conducta típica el delito de acoso. Brevemente, el primer párrafo está conforme con los estándares internacionales y con las convenciones que el Perú ha ratificado, ¿no? El CEDAW y la Convención de Belén do Pará, de proteger a la mujer, erradicar la violencia. Entonces, el primer párrafo yo no tengo ningún problema, es el que de manera constante, reiterada, habitual, persigue, acecha, asedia o busca una cercanía sin el consentimiento y que altere el normal desarrollo de la vida cotidiana, tendrá una pena privativa de libertad. Ese párrafo yo no lo cuestiono el segundo párrafo. ¿Qué nos dice el segundo párrafo, doctores? La misma pena tendrá si la conducta lo realizan sin que sea constante, reiterada o habitual. ¿Y qué pasa con este segundo párrafo, a mi criterio? Este segundo párrafo vulnera flagrantemente el principio de legalidad. Una de sus manifestaciones de principio de legalidad es la determinación de la ley. La ley debe ser clara y precisa. Entonces, hay una gran contraposición del primer párrafo
con el segundo párrafo, porque si tú, bueno, el legislador me estás diciendo que para que sea acoso la conducta típica debe ser reiterada, continua y habitual, ¿para qué en el segundo párrafo me dices que no importa, también podría ser acoso si no es reiterado, continuo y habitual? Hay una primera contradicción. Entonces, ¿por qué no habría sentido de regular el primer párrafo? Y otro punto adicional, que vulnera el principio de lesividad. ¿Y por qué vulnera el principio de lesividad? Porque una cosa es tipificar el acoso continuo, reiterado, habitual, es decir, una persona que persiga a una mujer que se pare en la mañana en la puerta de su casa, que todos los días le mande flores, que en las noches cuando llegue a su casa esté parado al frente, como han sucedido en casos mediáticos, ¿no?, como a periodistas, ¿no? Esa conducta sí afecta gravemente los bienes jurídicos, que cumple con el principio de lesividad. Sin embargo, algunos verbos rectores señalan, ¿no?, que es acechar, hostigar, vigilar, perseguir. Estos verbos rectores necesariamente tienen que ser reiterativos, habitual, lo cual provocaría una confusión. Y dos, dice, si es que no es reiterado o habitual, establecer un contacto con una persona. Es decir, en el segundo párrafo estaríamos sancionando a una persona que de repente siente un gusto por una persona, quisiera abordar una amistad con ella y la persona se siente incómoda. Ese mero hecho, doctor, estaría sancionado, si la persona denuncia, sería sancionado con el segundo párrafo del delito de acoso, ¿no? Lo cual consideramos que afecta el principio de lesividad, porque no es lo mismo la afectación al bien jurídico como es la libertad que figura el primer párrafo como el segundo párrafo. O en todo caso el legislador hubiera señalado, una es la modalidad agravada y la otra es la modalidad atenuada, ¿no?, para cumplir de alguna manera con el principio de lesividad. Por eso, a mi criterio, una de las conclusiones era, luego de un arduo estudio, que justamente en el viaje a España comencé a investigar, a comprar libros y justamente analizamos conjuntamente con la figura de España. Entonces, una de las recomendaciones era que hay una modificación respecto a ese código. O se extraiga o se expulse el segundo párrafo o sea una modalidad atenuada, pero se quiten algunos verbos típicos. ¿Para qué? Para que no haya problemas en la comprensión del operador judicial. ¿Cuál podría ser un caso de acoso que caiga o que se incorpore en el segundo párrafo? Por eso, como le decía, por ejemplo, las conductas sin que sea reiterativo, continuo, habitual, la norma señala, el que busque establecer un contacto con una persona sin su consentimiento, que afecte su normal desarrollo de la vida cotidiana. Ojo que no necesita que tenga una afectación emocional o psicológica, solo basta que le haya incomodado al sujeto pasivo del delito. Entonces, como le digo, de repente uno en la universidad no ha pasado de repente con una señorita que le gusta y está en el paradero y de repente quiere y pretende hablar, no, señorita, me gustaría saber su nombre. Ese hecho, si la persona, el sujeto pasivo, se molestaría, le incomodara y ya se incomodara, eso podría ser sancionado con el segundo párrafo. Hasta ahí. Ojo que es no continuo, reiterado, habitual. Yo sí estoy de acuerdo con el primer párrafo, que es continuo, reiterado, habitual, ¿no? Ese podría ser un ejemplo de ¿Cómo ha resuelto el asunto la legislación comparada? Doctor, lo más curioso es que el legislador peruano ha sido muy creativo, porque yo he revisado en la legislación española, hasta pronunciamientos del Tribunal Supremo Español. En Colombia no existe esta figura del acoso en la modalidad no reiterativa, doctor. En nuestra exposición de motivos se basa la ley 30.364, que hay que proteger toda acción es violencia contra la mujer. Y estamos utilizando, me parece yo, lo que en España se denomina el derecho penal simbólico, ¿no? Lo que cuando el legislador, en vez de dar solución a un problema, solo utiliza el derecho penal para calmar el clamor popular únicamente, ¿no? Entonces, en legislación comparada no he visto, doctor, que alguien haya regulado el acoso no reiterativo. Como le digo, más aún, porque alguna de las conductas requiere que por su propia naturaleza, que sea reiterativo. ¿Qué criterios se utilizan para valorar la licitud y la cadena de custodia de las pruebas digitales en delitos de alta complejidad, por ejemplo? Claro. Doctor, como nosotros vemos muchos delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, en muchas ocasiones existen ocasiones donde la policía interviene en flagrancia delictiva o con detención preliminar, donde
en estas detenciones incautan equipos telefónicos. Entonces, ¿qué pasa cuando el investigado en ese momento no accede a dar autorización para revisar su teléfono? Entonces, el Ministerio Público debería realizar esta pericia de... el nombre se me fue... pericia de análisis digital forense, donde un perito ingeniero tiene que establecer el código hash, tiene que guardar todos los mecanismos para poder evitar que haya una contaminación, manipulación, o pueda señalarse que ha habido una manipulación por las autoridades para falsamente simular o crear medios probatorios. Entonces, se necesita por parte del Ministerio Público en esa etapa, y nosotros valoramos eso cuando viene el perito ingeniero informático y nos explica cuál ha sido el procedimiento, ¿no? Dentro de un examen, como nosotros como jueces de juzgamiento examinamos peritos. Tenemos que tener mucha minuciosidad al examinar al perito, ¿no? Le tenemos que preguntar, señor perito, ¿cuál es la metodología, el procedimiento? ¿Cómo ha encontrado la cadena de custodia? ¿Ha habido alguna manipulación? Y en base a ello nos va explicando cuál es la metodología, ¿no? Entonces, en base a eso, si se ha respetado los protocolos que establece el Ministerio Público respecto a la evidencia digital, nosotros le damos recién un valor. En caso de lavado de activos, que es un caso que también se podría plantear en el juzgado, donde no existe prueba directa, ¿qué estándares jurídicos establecieron las salas penales de la Corte Suprema para fundamentar una condena sustentada en prueba de indicios, en prueba indiciaria? Muy bien, doctor. Efectivamente, en los delitos de lavado de activos, necesariamente, o en la mayoría de los casos, no existe prueba directa. Lo que tendríamos que recurrir es a la prueba indiciaria. En los acuerdos plenarios del año 2010 y el 2017, la Corte Suprema ha establecido diversos parámetros que seguir para poder evidenciar una conducta de lavado de activos. Por ejemplo, el incremento injustificado de los bienes, la no justificación de labores de dónde pueda provenir esos bienes. Por ejemplo, también tendríamos que analizar si personas cercanas al sujeto activo han adquirido bienes sin ninguna justificación. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que basarnos de acuerdo a la prueba indiciaria, que son hechos probados, que si bien es cierto son periféricos al hecho central que queremos probar, nos permiten con una inferencia razonada poder concluir otro hecho probado, ¿no? Entonces podemos decir, ¿no?, si efectivamente, por decir un ejemplo, doctores, esta persona ha sido presidente del gobierno regional durante estos 5 años, esta persona, sus familiares han comenzado a adquirir bienes muebles, inmuebles de alto costo, esta persona y sus familiares directos tienen altas cuentas con elevados montos económicos, entonces ahí podríamos recurrir a la prueba indiciaria, ¿no? Porque no le encontramos al sujeto activo los bienes directamente, pero sí podemos encontrar dentro de su núcleo cercano bienes que no tienen justificación. Y también tendríamos que analizar lo que muchas veces se olvida el Ministerio Público, la procedencia ilícita. Doctor, y este es un problema muy recurrente. Por ejemplo, dentro de una de las modalidades de lavado de activo en el Perú es el transporte de dinero, ¿no?, fuera del dinero o sacar dinero. El Ministerio Público muchas veces se basa en solamente acreditar que sacó dinero o ingresó dinero. Y casi siempre se olvida la procedencia, uno de los elementos objetivos del tipo penal, en la procedencia ilícita. Señor fiscal, dime usted cuál es la procedencia ilícita o cuál sería. Entonces, ese es otro de los requisitos. Probablemente en un funcionario público podría atribuirse o podría indagarse, ¿no?, las contrataciones públicas, hay irregularidades. Entonces, en base a ello podría construirse una procedencia ilícita, probablemente un delito de corrupción de funcionarios. Doctor de la Puente. Señor Yana Yanqui, buenos días. Mateo Sedano, doctor, discúlpeme. Discúlpeme. No. Mateo Sedano. Ya. Con relación a su hoja de vida, de acuerdo a la información registrada, tendría procedimientos disciplinarios en trámite, ¿no? Uno del 2022
y otro, bueno, al menos cuya numeración corresponde al 2022 y la otra al 2023. Ambos están con apertura de procedimiento. ¿Nos podría relatar el origen de estos procedimientos disciplinarios, por favor? Claro, doctor. En el año 2022, en julio del 2022, las salas superiores que tramitaban procesos de antiguo código nos solicitan a todos los jueces que tramitábamos, porque nosotros, aparte del nuevo código, en adición a nuestras funciones, también tramitábamos procesos en liquidación, es decir, tramitados bajo la figura del antiguo código de procedimientos penales. Nos solicitaron una información. Reenvíenos la información de todos los procesos que tienen a su cargo, el estado, la fecha y para qué acto procesal está. Entonces, el suscrito cumple con enviar esa información y la sala penal nos dice subsanen porque falta poner en qué estado se encontraba. Doctores, en ese caso, y nos abren el proceso a más de 15 magistrados, justamente en ese caso, ¿no? Entonces, en ese caso, doctor, yo gracias a Dios, subsané esa información y lo tengo en mi correo institucional. Y eso ha sido parte de mi descargo, doctor. En mi caso, en mi descargo, a mí se me ha abierto un proceso por no cumplir cabalmente, sin embargo, sí envié la información y en el estado en que se encuentra. Actualmente, desde el año 2022, doctor, no hay un pronunciamiento, somos como 10 o 15 magistrados que estamos en esa situación. Entiendo por la complejidad, porque son bastantes magistrados, pero yo sí lo tengo felizmente en mi correo institucional, en correos enviados, y adjunté esa información. Entonces yo sí cumplí con ello, entonces, esperando nada más que el pronunciamiento se dé del órgano de control. Y el segundo, doctor, es en el año 2023. Sí, efectivamente tengo por tardanzas. Eso sí, tengo diversas tardanzas que he efectuado en mi calidad de juez, pero si se observan mis tardanzas, en algunas ocasiones son de 8 y 3, 8 y 7, 8, en la máxima 8 y 15. Pero como se ve en mi hoja de vida, doctor, yo vivo en el distrito de Ate. Para mi dicha, toda mi ruta ha sido materia de la línea 2 del metro. Entonces se cerró la carretera central, se cerró el centro y se cerró el Callao. Entonces yo he justificado debidamente las tardanzas y ahí se me abre, ¿sabe por qué el proceso? Porque también dirían, no hay inconsistencia. Usted dice que ingresó 7:57, pero el ingreso es a las 8:05, me dice. Y le explico por qué. En nuestra sede de 2 de mayo, en el Callao, en la Corte Superior de Justicia, hay dos sedes, una que es en la Avenida Colonial y la otra en la sede 2 de mayo. En la sede 2 de mayo el estacionamiento es una plazuela al exterior, una plazuelita al exterior, que colinda con el Jirón Constitución y usted sabe lo peligroso, y al costado está la Carceleta. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego 7:57 y por motivos de seguridad las puertas no están abiertas. Entonces y a esa hora están llegando 3, 4 magistrados. Entonces yo tengo que esperar que abran las puertas a los magistrados, a cada uno, porque es puertas corredizas. Y luego me abren a mí y ya yo ingreso y me estaciono. Yo consigno la hora que llego, 7:57. No obstante, el vigilante que abre las puertas, cuando ingresa, recién en su cuaderno comienza a anotar las horas que es. Por eso ese margen de repente de 5 minutos, 3 minutos. Es 3 minutos, 5 señor minutos. Mateo Sedano, con relación a este tema de las tardanzas, ninguna ha interferido con una diligencia, con una actividad propia de sus funciones. Gracias. Lo pregunto, no para incidir en este tema, sino que al cargo que postula, ¿no? que también es el mismo que está, pero, o sea, se trata de un órgano colegiado también. Entonces, bastaría que uno de sus colegas no llegue a la hora para una audiencia, para una diligencia, para que ésta también se vea afectada. En todo caso, más allá de lo que usted menciona y de las justificaciones, cuando se trata de órganos colegiados, ¿no?, hay una responsabilidad compartida que podría afectar el trámite de las diligencias, si es el caso, ¿no? Pero ya escuché sus aclaraciones y para mí está bien, creo. O sea, está bien las aclaraciones, no estoy justificando, ¿eh? Eso es todo. Gracias, doctor de la Puente. Doctor Galindo. Doctor, buen día. Gracias, presidente. Veo que usted tiene experiencia
en materia judicial y en el cargo al que postula. Usted forma parte de un colegiado. Correcto, doctor. Eso es muy importante. No está viniendo del Ministerio Público, porque la mayor parte o un grupo importante de postulantes hacen ese tránsito, o sea, no va a tener problemas de adecuación en el tiempo usted. Pero, ¿me permite, doctor? sí. Y eso es muy importante, doctor, lo que usted nos menciona. ¿Sabe por qué? Porque la gestión del despacho judicial es muy diferente a la gestión del despacho fiscal. Lo digo yo porque yo he pasado también por el Ministerio Público y sé cómo se gestiona, y he pasado y estoy ahí. Y más aún un juzgado penal colegiado, que es muy diferente a un juzgado de investigación preparatoria, a un juez unipersonal. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer en un juzgado penal colegiado, hay que no es solamente programar juicios, sino hay que sentarnos y hay que pedir un diagnóstico. ¿Cuántos casos tenemos? A ver, coordinadores, especialistas, porque hay que saber también la estructura, cómo funciona el área administrativa, porque dentro del nuevo reglamento del despacho judicial hay un reglamento 014-2017 que regula las funciones de cada uno de los operadores judiciales. ¿Cómo funciona? Explíquenos. Muy bien. Según ese reglamento. Según el reglamento, la 014-2017, el juez se encarga de la labor jurisdiccional y toda labor administrativa es las administraciones mediante sus coordinadores, quienes a la vez controlan a los especialistas de causa. Ellos son los encargados de controlar, a ver, cuántos escritos te han presentado, cuántos juicios están pendientes, prográmame los juicios. Ellos son los que en teoría deberían programar. Sin embargo, ello no debe ser óbice para que el juez se desentienda de las labores. Acuérdense que tenemos la ley orgánica del Poder Judicial que también nos da una responsabilidad frente a nuestros subordinados. Entonces nosotros como jefes de despacho y con nuestros pares tendremos que ordenar. A ver, señores coordinadores especialistas, ¿cuántos expedientes tenemos? ¿Cuántos están para ejecución? ¿Cuántos están para elevar a sala? ¿Cuántos están para mandar al archivo porque son consentidas? ¿Y cuántos están para programar? Ahora en la programación hay otra problemática. Si dejamos a libre albedrío a los especialistas de causa, doctores, en un mes nos pueden programar 5 lavados de activos. Imagínense, doctores, con 5 lavados de activos instalados en una semana o en 2 semanas, ¿podríamos llegar a alcanzar nuestras metas de producción jurisdiccional? No, doctor, porque un lavado de activos probablemente demoraría 1 mes, 2 meses, hasta 6 meses de repente tramitar. Entonces, una sentencia que es un hito de producción nos podría demorar 1 mes. Entonces, si dejamos a libre albedrío, no llegaríamos a nuestras metas de producción. Entonces tendríamos que hacer un equilibrio. Ya, a ver, tenemos robos agravados de 1 o de 2, ya, esos programe conjuntamente con un proceso complejo, y así cada mes, ¿no? Ustedes dosifican en todo caso. Pero eso no afecta el tema de los plazos. Vamos a suponer que en orden de prioridad en orden temporal están esos 5 casos de lavado de activos. ¿Cómo hace la discriminación en relación a qué caso sí, qué caso no? ¿Eso no implicaría una actuación arbitraria del juzgador para postergar de repente un caso que probablemente en los plazos ya se encuentre vencido? Esa es la primera. Y me reitera, por favor, la resolución. Resolución administrativa del Consejo Ejecutivo 014-2017. Ok. Sí, por favor. Muy bien. A mi criterio, no, doctor, no altera. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como órgano jurisdiccional tendremos que primar en todo caso los que son urgentes. ¿Cuáles son urgentes? 1, los que tienen red en cárcel, o 2, los que están como personas vulnerables, personas mayores, ¿no? Mayores de edad. Entonces, esos casos tendríamos que dar prioridad. Efectivamente, algunos casos de lavado de activos podría retrasarse lo que el código establece, ¿no? Apenas llega 10 días para programar. Podría darse, sin embargo, también hay un orden de atención urgente. Pues, ¿no? Entonces tendríamos que priorizar a los que son en cárcel, personas mayores, y posteriormente, ¿no? Y esa directiva, ese orden de priorización, ¿dónde consta? ¿En una norma también, o es criterio de...? En relación a los procesos urgentes con red en cárcel, eso sí tenemos, eso sí está nosotros como criterio, ¿ya? Y atender a personas con vulnerabilidad, dar trámite mayor en las reglas de Brasilia, ¿no? Que debemos tener conocimiento no está en una resolución administrativa. No recuerdo el número, doctor, discúlpeme. Y no está, digo, o está. No
tengo a la mano, doctor, para serle sincero, Ok, no quiero ok, pecar de... Y por otro, ante tanta noticia negativa, hay una positiva. Dice, Corte del Callao dicta, impuso 20 años de pena privativa de libertad efectiva a 3 procesados por delito de robo agravado de 3 lingotes de oro. Usted formaba parte del colegiado. Correcto, doctor. A ver, por favor, brevemente, háganos una pequeña reseña. Con respecto a los hechos, ¿no? Como ya es un caso que hemos resuelto, ya no habría ningún inconveniente poder pronunciar. Sin ¿no? Entonces, nombres y mucho, no. muy bien. Entonces, se trataba de unas personas que eran contratadas para transportar lingotes de oro del Callao hasta los puertos de Talma. Entonces, en la avenida Fawcett se arma como un operativo donde motos con el logotipo de la Policía Nacional comienzan a hacerle el pare, o sea, comienzan a darle la indicación de alto a la camioneta. Y los vigilantes, los que custodian el oro, que es una empresa privada, paran y los miembros de la policía comienzan, o bueno, la motocicleta con el logo de la policía le comienza a pedirle que baje la luna. Al bajar la luna es cerrado por otro vehículo donde bajan personas con chalecos propios, parecidos a los de Pincri, ¿no? De Pincri. Entonces, Sí, doctor, sí. ¿Cuáles eran las agravantes? ya, robo agravado, O sea, ¿cuál era? Era robo porque hubo violencia, porque Ya. fueron con arma de fuego, con el concurso de 2 o más personas, y también por realizar en la función policial, ¿no? por la condición de la gente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto no se identificó a la mayoría, sí se identificó a algunos por el gafete, y resultaba que era una apropiación de un bien como es el lingote mediante el uso de violencia, doctor, y no eran delincuentes comunes, sino que fueron reconocidos y 1 o 2 de sus miembros pertenecían a la Policía Nacional del Perú en actividad, doctor. Entonces, justamente por eso es que se aplica justamente la escala punitiva, ¿no?, del agravante de 20 años, ¿no? Muchas gracias, doctor. Es todo, presidente. Gracias, doctor Galindo. Gracias, doctor Mateo. La entrevista ha culminado. Muchas gracias, doctores. Me despido.